Hoy retomamos, hermanos, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Tuvimos la interrupción, ¿verdad?, del tiempo de resurrección. Predicamos sobre otras cosas y también el tiempo de los hombres, que fue la semana pasada, ¿verdad? Y tuvimos también una predicación acerca del hombre cristiano, pero que esto aplicaba pues a todas las personas. Y es bueno también que no tengamos una rutina. Pero hoy vamos a retomar la palabra de Dios ahí donde la dejamos en Efesios. Y vamos a comenzar hoy en Efesios capítulo 2, recordar un poquito lo que hemos visto en el primer capítulo de la carta a los Efesios. Y hemos visto grandes bendiciones, ¿verdad? Hemos visto que hemos sido bendecidos por la obra del Padre. Hemos sido bendecidos por la obra del Hijo. Hemos sido bendecidos por la obra del Espíritu Santo. También Pablo levanta una oración por los creyentes en Éfeso, pero al mismo tiempo nos invita de alguna manera o nos incita a nosotros a orar los unos por los otros, a conocernos los unos a los otros. Iglesia que no se conoce es una iglesia que no va a poder orar los unos por los otros, porque si yo no sé las necesidades que tienen mis hermanos, yo no voy a poder orar por ellos. Así que lo mejor que yo puedo hacer como miembro de la Iglesia Universal de Jesucristo es conocer a aquellos que están junto conmigo. Y creo que la última vez que hablábamos sobre la carta a los Efesios, yo hablaba acerca de que no sé cuántos tienen muchos hermanos o pocos hermanos. Lo cierto es que usted, si tiene hermanos o hermanas, conoce a sus hermanos, incluso conoce el orden en que vinieron al mundo, ¿verdad? Y conoce también la situación en la que está su hermano. Bien, nosotros somos sus hermanos en Cristo y nosotros tenemos la responsabilidad de conocernos los unos a los otros para poder orar los unos por los otros, ya sea acción de gracias o ya sea alguna petición especial. Pero también vamos a seguir viendo aquí en la carta a los Efesios las grandes bendiciones que Dios ha hecho para nosotros. Y precisamente en el capítulo 2 comienza hablando de algunas cosas que son de nuestro interés. Algunas cosas que nos recuerdan lo que éramos y lo que ahora somos. Nos recuerdan la obra que Dios hizo en Cristo por nosotros. Y es una grandísima bendición saber esto, porque déjenme ilustrarle un poquito. No sé cuántos de ustedes en algún momento se han imaginado lo que la Biblia llama infierno, o lo que se presenta como infierno, ¿verdad? Y quizás usted ahora mismo esté imaginándose una laguna o un mar así cogiendo candela, y allá adentro las almas de todos aquellos hombres que hicieron el mal y nunca miraron a la promesa ni al Mesías de Dios, están ahí en ese lugar cogiendo candela. Es una representación bien gráfica de lo que ahora mismo está ocurriendo en ese lugar que Dios preparó para aquellas personas que no se arrepintieron, que no miraron a su promesa ni a su Mesías. Algunos, la Biblia misma describe este lugar de esa manera: un lugar donde hay fuego y hay azufre. Cierto escritor cristiano también describe el infierno como un lugar donde vamos a estar la eternidad, o donde van a estar la eternidad aquellas personas que no aceptaron a Cristo o que no están en Cristo. Cuyas personas, dice este escritor, esto no es bíblico o no es que sea así, pero es muy probable que de alguna manera esto esté sucediendo también. Imagínense, por ejemplo, una persona que tenga un deseo o tenga una inclinación a alguna cosa, va a estar por toda la eternidad con ese mismo deseo y sin poder saciarlo. Imagínense eso. Un drogadicto, por ejemplo, un borracho, un fumador, un bebedor de estos empedernidos,
Ustedes saben cómo se pone un drogadicto cuando no tiene la droga a mano. Se pone que le huele la cabeza, le huele todo. No puede concentrarse, no puede enfocarse, no puede hablar. Lo único que piensa es poder echarse un poco de droga en las venas o en la boca o en la nariz, o no sé cómo es que lo hacen. Imagínense eso, pero por la eternidad. Un borracho que no tenga el alcohol por la eternidad. Un mujeriego que no pueda tener una mujer por la eternidad y se muere de los mismos deseos. O un fumador y va a estar con los mismos deseos por la eternidad. Es un lugar de condenación, es un lugar de sufrimiento, es un lugar al que ninguno de nosotros les gustaría ir. Jesucristo mismo describe ahí en la carta de Lucas, describe lo que es el infierno. En la historia del rico y Lázaro. No sé cuántos de ustedes han leído esta historia, pero es una historia que nos deja bien claro qué es lo que va a estar sucediendo ahí. Dice que murió el rico y fue llevado al Hades, y murió también Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Lucas capítulo 16. Y mientras el hombre rico estaba ahí en aquel lugar, extendió su vista y vio a Lázaro en el seno de Abraham y le dijo: oye, padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y venga y moje la punta de mi lengua, porque me estoy sofocando en esta llama. Y permite que yo pueda ir, aunque seas, y predicarle y decirle a mis hermanos en la tierra que esto va a suceder. Abraham le contestó que no hay posibilidad. Ya aquí en la tierra él tuvo todo lo que quiso, sació sus deseos insaciables, ahora tiene que vivir de esta manera, por la eternidad, en este sufrimiento, por no haber visto al Mesías. Lo cierto es que esta es una ilustración bien clara de lo que va a estar ocurriendo en ese lugar. Hace algún tiempo leí una historia también en un libro, y esta historia era de un hombre que habían atrapado haciendo alguna fechoría y lo llevaban a una colina a incinerarlo vivo. Y mientras lo llevaban, le permitieron llegar a un predicador, y el predicador le comenzó a hablar y le dijo: arrepiéntete para que no vayas al infierno. Y él le preguntó: ¿qué es el infierno? Ahí el cura intentó traducirle las palabras, indicarle con palabras, y le dijo: mira, yo no voy a creer en nada de lo que tú me dices, porque yo creo que no, ustedes los cristianos no creen en el infierno. Amada iglesia, nosotros a veces hablamos del amor de Cristo y hablamos de las bendiciones en Cristo, y nunca le decimos a nadie, a veces no creemos en este lugar. Y déjenme decirle algo: este lugar es real. Y ahí van a ir aquellas personas que no busquen a Cristo, no miren a Cristo. Aquellas personas que no tienen la salvación, ahí es donde van a ir. Y aunque tú y yo no buscamos, es decir, no debe ser el motivo, no debe ser la motivación. Escuche esto, hermano, muy importante. No debe ser la motivación de buscar a Dios por ir al infierno que nos mueva a nosotros. No. Si usted me pregunta a mi hermano, ¿por qué usted es cristiano?, yo no le voy a responder bajo ningún concepto, porque no quiero ir al infierno. Yo le doy gracias a Dios por mi salvación, porque ¿saben qué? Voy a estar con Él por la eternidad, porque quiero estar cerca de mi Creador, no porque no quiero ir al infierno. Miren, en mi familia, y voy a hablar de esto porque me toca bien de cerca, en mi familia, no muy cercana, pero anda por ahí, llegó un muchacho queriendo salir de su casa, del rigor de sus padres,
y se casó con una muchacha. Y eso no fue por amor. ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Ustedes ven eso bien o mal? Entonces, ¿cómo un cristiano va a buscar a Dios porque no quiere ir al infierno? Asimismo, está mal que un joven o una persona se case con otra porque simplemente no quiere estar solo, o porque simplemente no quiere estar bajo el rigor de sus padres, o porque ya no quiere estar en su casa. La motivación del creyente para buscar a Dios debe ser, mi hermano, estar con su Creador por la eternidad. Esta debe ser la motivación. Y aquí en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, nosotros encontramos que tenemos grandes bendiciones por la obra de nuestro Dios por nosotros. Y mi objetivo es que usted comprenda, mi objetivo es que usted entienda, usted pueda valorar abundantemente los beneficios de la fe y de nuestra posición en Cristo. Escuche bien, que nosotros como creyentes podamos valorar abundantemente los beneficios de la fe y de nuestra posición en Cristo. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, justo y santo, te damos las gracias por la gran bendición, Señor, de tu palabra. Y te pedimos en esta hora, Dios mío, que nos ayudes a estar aquí, Dios mío, en tu presencia, recibiendo de ti, Dios mío, tu palabra. Que, Dios mío, al salir de aquí no seamos más los mismos y que podamos, Dios mío, esta semana tener ánimos, tener fuerzas poderosas, Dios mío, para hablarle a aquellas personas que nos rodean, pero también para vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos como creyentes. Oh Padre Celestial, este siervo tuyo no quiere estar aquí si tú no estás primero. Yo, Dios mío, me desecho, me despojo de toda aquella sabiduría humana, de todo aquello, Señor, que quizás yo he aprendido. Y Dios mío, me vacío para que tú me llenes y tú le hables a tu iglesia hoy. Te lo ruego en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que busquen ahí el versículo número 1 en Efesios capítulo 2. Vamos a empezar a examinar este pasaje desde el versículo 1 hasta el 10 y vamos a ver qué es lo que Dios nos va a hablar acerca de nosotros. Dice ahí el versículo 1, ¿cómo? Lo leímos hace un momento, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, dice la palabra de Dios ahí que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. La palabra muerto en el griego, la palabra que aparece necros, ahí en el griego, en el original de la Biblia del Nuevo Testamento en griego, es necros. Y esta palabra indica que algo está inerte, inútil, que no se puede mover, que no sirve para nada, que es ineficaz. ¿Saben lo que significa todo esto? Que algo lo puedes poner en la basura que no sirve para nada. A usted no le va a servir. Cuando, por ejemplo, usted tiene su teléfono, ¿verdad? Y usted llega a un lugar donde no hay cobertura, usted dice, mi teléfono está muerto. Tu teléfono se quedó sin carga, la batería, usted dice, mi teléfono está muerto. Entonces está inútil. Para lo que sirve el teléfono verdaderamente, a usted en ese momento no le sirve, porque le sirve para comunicarse con otras personas. Entonces, si nosotros, dice ahí la palabra de Dios, estamos inútiles, estamos ineficaces, no tenemos utilidad ni eficacia para algo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que deja entender este pasaje, porque estamos esclavizados por el pecado. El hombre natural entiende lo que la ley de su carne continuamente le quiere decir. Y esta ley precisamente va en contra de Dios. Miren lo que dice el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces estamos inútiles, ¿verdad?
Estamos ineficaces, muertos, dice ahí la palabra, porque estábamos en nuestros delitos y pecados, en todas aquellas cosas que este mundo quiere. La corriente de este mundo, hermano. Nos deleitamos en lo que este mundo ofrece. Nuestra carne se deleita en lo que este mundo ofrece. ¿Y qué ofrece este mundo? Borracheras, orgías, concupiscencias, de todo tipo, clase de fechorías y maldades. Este mundo, entonces, el que no va en esa corriente, la gente dice, mira este. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, las muchachitas ya comenzaban a tener sus relaciones con los muchachitos. Y la muchachita que todavía se había cuidado, las otras muchachitas le decían, pero tú eres virgen. Tú no sabes lo que te estás perdiendo. Así le decía. Y se burlaban de ellas. Y hacían burla. En este país le dicen bullying. En Cuba es burla. Se burlaban de ellas. Ni que fuera un delito, ¿verdad? Conservarse virgen para el matrimonio. Y seguían la corriente de este mundo. El que no sigue la corriente de este mundo, ellos mismos le hacen bullying. Ellos mismos le hacen burla. Entonces, todo el mundo quiere seguir la corriente de este mundo. Todo el mundo quiere seguir lo que este mundo anda ofreciendo. Hermanos, como esclavos del pecado, nosotros respondemos a nuestra naturaleza. El hombre como tal, y como dice también Cristo, no puede obedecer a dos señores. El que es del mundo, el que está en su naturaleza pecaminosa, el que no ha recibido una nueva naturaleza de parte del Señor Jesucristo, vive y obedece en esclavitud a la ley de la vieja naturaleza de la carne. Entonces, ¿qué sucede? El que quiere servir a dos señores, le va a pasar lo siguiente. Va a querer agradar a Cristo, pero va a querer agradar a la carne. Cristo no ha cambiado a esa persona. Hay gente que viene a la iglesia porque le gusta lo que cantamos, le gusta el ambiente de hermandad, de amistad, de amor que hay entre los creyentes, porque ese amor ya no se ve en el mundo. Pero cuando sale por la puerta para afuera está pensando en ir a tomarse un 6 de cervezas, 6-pack, o un 18, o a dispararse no sé qué, o a fumar, o a lo que sea. Porque todavía no ha recibido la nueva naturaleza. Su deseo todavía está en la ley de la carne. Su deseo está todavía en obedecer aquello que él todavía es. Hay gente que da apariencia, como les digo, apariencia de piedad. Pero dentro de sí todavía existe un mundo incontrolable, como dice Santiago, que no ha sido cambiado. Entonces vivimos en desobediencia a Dios, porque obedecemos todavía a la ley de la carne. Como mismo dice Cristo, no podemos obedecer a dos señores, porque obedecerá a uno y aborrecerá al otro, dice el Señor. Y cuando nosotros todavía no hemos recibido la nueva naturaleza, estamos viviendo bajo la vieja naturaleza, en obediencia a lo que nos demanda, en obediencia a lo que nos pide. Entonces vivimos pecando. Y eso es desobediencia a Dios. Eso lo dice el versículo 2. Dice eso el versículo 2. Dicen, los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, que es quién, que es lo opuesto completamente al Señor. El Señor es santo, santidad. Cantábamos al principio que el Señor es santo, santo, santo. El diablo es padre de mentiras. Y él va a engañar a la gente. Y va a hacerle creer a la gente que lo que el mundo hace es lo que está correcto. Es lo que es bueno. Gracias, mi esposita. Y vivimos en desobediencia. Dice el versículo 3 también ahí. Entre los cuales también todos nosotros, y eso ya entonces incluye al creyente, porque nosotros antes andábamos en esos mismos problemas. Dice ahí,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que con los demás. ¿A qué obedecíamos nosotros antes? A los pensamientos que teníamos. Estoy pensando en comerme. Ese es el goloso. El goloso padece de lo que le llamamos el guri, ¿cómo es? La gula, ¿verdad? El goloso está pensando un manjar así, un plato lleno de arroz y frijoles, arroz con habichuelas y un puerco asado y qué sé yo. Eso es lo que piensa. El borracho está pensando, ay, qué rico una cerveza ahora. El drogadicto, ay, ¿quién pudiera ahora mismo tener una pastillita de esa, qué sé yo? Porque eso es los pensamientos que nosotros teníamos. Estamos corruptos en la presencia de Dios. Éramos corruptos. Nuestra naturaleza estaba corrompida delante de Dios. Les explico un poquito más, se lo voy a hacer saber. Y sobre todo a los jóvenes que usan mucho estos dispositivos electrónicos, los celulares y los iPads y las cosas esas. No sé si te ha pasado a ti que has estado haciendo algo y tu teléfono está por ahí, bien lejos por allá, porque estás concentrado en algo que estás haciendo aquí y de pronto tú sientes, hello, así bajito. Y tú dices, ¿qué cosa es eso? Cuando tú miras tu teléfono, ves que tiene una llamada y tú agarras el teléfono y tú le dices, aló, y de la persona del lado te dice, aló, no, tú me estabas llamando. Tú dices, yo te estaba llamando. Y después te das cuenta que el teléfono tiene varias llamadas que tú has hecho y llamadas que tú no has hecho. Y tú quieres apretar el botón de colgar y no se presiona. Y quieres presionar el botoncito que dice mensaje y te sale otra cosa. ¿No te ha pasado eso? Ese teléfono está corrompido. El Señor lo reprenda. Miren, cuando Pablo dice, miren, lo que yo quiero hacer, no lo hago, sino lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Eso mismo que pasa con nuestra naturaleza corrompida. Estamos corruptos delante de Dios, desobedientes delante de Dios. El ser humano fue creado para darle gloria al Señor. Y cuando el ser humano está bajo el dominio y poder de la carne en sus pensamientos pecaminosos, está corrompido y no le da la gloria a Dios. Entonces cuando el teléfono hace eso, ¿qué es lo que tú haces? Tú haces dos cosas. Puede ser que hagas dos cosas. Primero, lo llevas al mecánico, que en este país no se utiliza eso ya. Aquí es, ¿qué cosa? Lo pones en la basura o le das, ¿qué dijeron por aquí? Le das un machaconazo, le agarras y lo haces pedazo ahí mismo. Porque el teléfono está corrompido, no sirve. Te hace pasar vergüenzas. Entonces Dios, estamos corrompidos delante de Él, porque para lo que nosotros fuimos creados fue para darle gloria al Señor y honra a nuestro Dios. Y estamos haciendo otras cosas que no fueron para las que nosotros fuimos diseñados. Ni para la fornicación, ni para el adulterio, ni para ninguna de estas cosas. Entonces el Señor Dios Todopoderoso, pues, dice ahí, estamos bajo la ira de Dios. ¿No dice así el versículo 3? ¿O es que yo leí mal? Dice ahí la última parte, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso es lo que pasa cuando tú tienes un teléfono. Hay quien dijo por aquí que lo machacaba. Yo no estoy sordo, yo escuché. Somos por naturaleza hijos de ira. Y no es que Dios nos dé un golpetazo así, pero a veces Dios nos aprieta para que nos demos cuenta de las cosas como son. Y como no nos aprieta, lo que hace es que nos envía por nuestra naturaleza, hijos de ira, al lugar donde estábamos hablando en un principio.
allá donde nos corresponde, mis hermanos. Nosotros muchas veces obedecemos a nuestra naturaleza, obedecemos a nuestra carne, obedecemos a aquellas cosas, nuestros deseos carnales y egocéntricos, y desplazamos a Dios para servir de otra forma. Por esa razón dice ahí ese versículo 3, estábamos corrompidos, corruptos, y por tanto éramos hijos de ira. Mi amada iglesia, nosotros hemos sido salvados por la fe en Cristo en primer lugar, a ver si después se acuerdan, para no estar más en el estado que estábamos antes de Cristo, ¿verdad? Hemos sido salvados por la fe en Cristo, para no estar en el estado que estábamos antes de Cristo. En segundo lugar, mi amada iglesia, hemos sido salvados por la fe en Cristo para adquirir nuestra posición en Cristo Jesús. Escuchen bien, para adquirir nuestra posición en Cristo Jesús. La posición que hoy gozamos, la posición que hoy tenemos. Y seguimos leyendo ahí en el capítulo 2 y leemos ahora el versículo 4 que dice: pero Dios, miren, cuando un psicólogo, y esto creo que lo he dicho en varias ocasiones, y por allá Dairi me va a corregir si no es así, te está diciendo, y tú le estás hablando ahí a la persona, mire, yo amo a mi esposa de una manera extraordinaria, y mira que y todo ahí eres un manojito de romance con el psicólogo. Pero llega el momento en que tú dices, pero el psicólogo hace así, mira, todo lo que tú le dijiste, todo ese romance hizo así, mira, y lo borró todito. Pero quitó todo lo demás y comienza otra vez. Y dice entonces ahí, pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Así que ahora adquirimos una posición en Cristo por el amor grande que Dios tiene por nosotros. Miren, Dios es rico en misericordia. No hay nadie en este mundo más rico en misericordia que Dios. Ahora Dios en su misericordia quiso darnos la oportunidad de acercarnos a Él y que sintiéramos su amor en vez de su justicia. Porque antiguamente lo que nos tocaba, ¿qué cosa era? La justicia, el brazo de la justicia de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo nos corresponde el amor de Dios. Ahora que estamos en Cristo, Dios derrama su amor sobre nosotros. Y esa justicia precisamente fue satisfecha. Dios demandaba que todo pecador debe morir. Y en lugar del pecador murió ¿quién? Cristo. Y la justicia de Dios fue ¿qué? Satisfecha. Yo no sé si usted se ha fijado en los juicios. Está el demandante, ¿verdad? La persona que hace la denuncia, por un lado, y en la otra está el acusado. El demandante pide algo del demandado, $500, $10,000 o la muerte. Lo único que quiere es que esa persona pague por lo que hizo. Y la justicia de Dios no es diferente. Si nosotros pecamos, lo que nos corresponde es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios demanda que el hombre muera. En lugar nuestro murió Cristo. Entonces la justicia de Dios fue satisfecha. Fíjense si Dios amó de tal manera al hombre, que cuando tú lees, disculpen, cuando tú lees en Génesis todo el relato de la creación, usted va a ver lo siguiente. Usted va a ver que dijo Dios, cuando ya estaba el agua y todo, ¿no? No me voy a ir desde el principio, pero vamos un poquito más adelante donde dice ahí, y le dijo Dios a las aguas, y produzcan las aguas todo animalito, todo pececito que vive en el agua. Y después le dijo a la tierra, y produzca la tierra y hierba y árbol y animales que anden por la tierra. Lo digo así.
Pero cuando fue a hacer al hombre, Él dijo, hagamos. Y esta palabra denota que Dios bajó completo hasta abajo y agarró del polvo de la tierra y formó al hombre. Entonces, encontramos a Dios personalmente haciendo al hombre. Encontramos a Dios en una posición de altura y viene hasta acá y hace al hombre. Pero por si fuera poco, el hombre caído en su naturaleza pecaminosa, Dios desde allá arriba bajó también hasta aquí abajo para venir a morir en una cruz por el hombre. Miren cuánto amor Dios siente por el hombre. El hombre ha tratado por todos los tiempos y durante toda la humanidad, ¿de qué? De inventarse religiones, de inventarse torres. Hay gente que me dice, cuando yo voy en un avión, yo estoy cerca de la presencia de Dios. ¿No le han dicho eso? Si tú no has conocido a Cristo, estás tan lejos de Dios que tú no eres capaz de imaginarte. No, porque me subí en el pico del Everest y allá hice un altar y adoré al Señor. No seas idiota. No estás cerca de Dios. Si tú no estás en Cristo, estás lejos de Dios. Las religiones de este mundo dicen, si tú haces el mantra y el karma y que no sé qué, tú vas a acercarte a Dios. Y si tú vienes y perteneces a nuestra religión, tú vas a ser salvo. El hombre, desde aquí abajo, no puede llegar hasta aquí arriba. No puede, hermanos. No se trata del hombre, se trata de que Dios desde aquí arriba se hizo hombre y vino hasta aquí abajo para que tú y yo tengamos vida y vida eterna. De eso se trata, de eso trata el amor de nuestro Dios. De eso trata el amor que habla ahí en el versículo 4 que acabamos de leer. ¿Entiende usted cuánto Dios te ama? Que fue capaz desde allá arriba venir hasta aquí abajo a morir por nosotros. Vemos y hermanos, hemos sido salvados por fe para que nosotros podamos adquirir la posición que tenemos. Que Dios nos muestra su amor. Dice el quinto versículo dice ahí, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, miren, en el principio le decía lo que significa la palabra muertos, necros, ¿verdad? Algo que está inútil, algo que está ineficaz, ineficiente. Eso es lo que significa la palabra muerto ahí en un principio. Pero ahora la palabra que dice ahí, nos dio vida juntamente con ellos, es la palabra que en griego es sisopaio. Y esta palabra denota lo siguiente. Ven acá, Doris. Al principio dice la palabra ahí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto, mi esposa está viva, por supuesto. Pero un muerto, tú le dices, alcánzame el plato ese, y el muerto, oye, hablé con él, pero no me contestó porque ineficaz, inútil. No puede aceptar nada. Pero dice ahí ese texto, nos dio vida juntamente con Cristo. La palabra que les describí en griego, lo que significa es no que vino y te tocó y ya tú tienes vida. No, miren, en griego la palabra esa, en lo que significa es lo siguiente. Miren esto. Agarra el platito. Ahora tienes vida en Cristo Jesús. Obedeces a la naturaleza de Jesucristo. Comprendes lo que el Espíritu quiere. Comprendes la voluntad de Dios. No es que algo tienes por ti mismo, sino que el Espíritu a través de ti hace la voluntad del Padre. Puedes poner el plato ahí, Dori. Gracias. Eso es lo que significa ese texto en griego. No es de que tú por tu voluntad, sino que se trata y sigue tratándose de Dios, hermano. No se trata ni de ti ni de mí, porque tú y yo no tenemos mérito alguno.
Se trata de que tú y yo obramos lo que obramos para la gloria de Dios, pero en el nombre de Jesucristo, por Jesucristo, no por nuestros méritos, no por nuestro obrar. Mi hermano, dice el versículo 6 también de esta manera: y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, hermanos, que Dios, al mirarnos a nosotros a través de Cristo, encuentra en nosotros justicia que antes no había sin Cristo. Porque aquí el justo es Cristo, el bueno es Cristo. Entonces Dios encuentra esto, y por el influjo que Jesucristo derrama sobre nosotros, es que nosotros tenemos la bendición, la oportunidad, la salvación por la fe en Cristo, de sentarnos en estos lugares, de tener la vida y vida eterna en estos lugares, de poder sentarnos hoy aquí en la iglesia y poder disfrutar de la alabanza. Porque no es que la alabanza sea bonita y lo romántico de lo que se está cantando sea lo que me gusta, sino porque lo que estoy cantando es la realidad de lo que está ocurriendo en la vida de este servidor. Eso es lo que debe de notar el cristiano. Eso es lo que debe de notar el creyente al sentarse en un banco en la iglesia, al cantar un canto, al mirar el ave, al declarar las grandezas de Dios. Eso es lo que debe de notar. Mi amado hermano, esa regeneración de Jesucristo. Y en tercer y último lugar, mi amada iglesia, somos salvados por la fe en Cristo para el propósito de Dios en Cristo. ¿Cuál es el propósito? Si todo está muy bien, está muy bonito, pastor, que somos salvados en Cristo. A ver si se acuerdan. ¿Cuál es la primera? A ver si se acuerdan cuál es la primera. Estábamos muertos para ser salvados de nuestra posición anterior, antes de Cristo. Antes de Cristo estábamos muertos. En segundo lugar, para adquirir, ¿verdad?, nuestra posición que tenemos hoy. Pero fíjense, cuando usted está en un trabajo y usted, por ejemplo, es el obrero, ¿verdad?, y usted aprendió, hizo lo que tenía que hacer y le dieron, ¿cómo es que se le dice aquí? Una promoción. Se le hace una promoción, ¿verdad? Y le ofrecen el puesto de gerente. Y en esa posición de gerente, ese es el propósito, que usted sea gerente. De ganar más dinero, quizás de trabajar menos, de ser gerente. Ese era el propósito. No, porque el gerente tiene un propósito. El gerente conoce el trabajo y sabe cómo dirigir a los demás. Él tiene un propósito. Entonces nosotros hemos sido salvados de nuestra vieja naturaleza para ponernos en una nueva posición, pero esto con un propósito. Y el propósito lo describe ahí muy bien el versículo número 7. Dice ahí: para mostrarnos en los siglos venideros, miren qué hermoso, hermanos, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Algo que el mundo no conoce, algo que el mundo no tiene, las poderosas riquezas que tenemos en Cristo Jesús. La gente del mundo dice hoy: ¿ir a la iglesia? ¿A qué? ¿A sentarme ahí como ustedes? ¿A sentarme en la iglesia a qué? ¿Qué es lo que se hace ahí? Muchachos, aquí nosotros declaramos y Dios nos muestra y somos testigos, verdaderos testigos del único Dios sobre toda la tierra. Aleluya. Nosotros sí podemos llamarnos testigos de ese Dios. Porque nos ha mostrado, dice ahí el versículo 7, para mostrarnos. Eso es lo que hace un testigo: chequear, mirar, observar. Nosotros se nos ha sido mostrado en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Mi amada iglesia, Él proveyó, mis hermanos, para nosotros su gracia. Esta gracia que es suficiente para salvarnos, para darnos vida y vida eterna. Ahora bien, Cristo no nació, fíjense. Cristo no nació en un lugar donde lo escondieron y nadie supo que nació.
Eso es lo que dice la Biblia. Dice que a la gente aquella del oriente venían siguiendo una estrella que declaraban que Jesucristo había nacido, que el Mesías prometido había nacido. Entonces no fue un secreto. Los pastores en Belén dice que estaban cuidando su rebaño. ¿Y qué pasó? Dice que una completa hueste de los ángeles del cielo venían y declaraban las grandezas de Dios. El Mesías ha nacido. Entonces no fue algo secreto. Entonces nosotros hoy gozamos del privilegio de ver la gracia de Dios, de ver la bondad de Dios, el favor que nosotros no merecíamos. Lo tenemos ahora en Cristo Jesús. Y ese es el propósito de Dios, que nosotros observemos esto, que seamos verdaderos testigos de su gracia, que celebremos juntos, mis hermanos, por haber sido salvados, ¿verdad? Por este Dios grande, por este Dios que ha derramado su gracia sobre nosotros, que hemos entendido el mensaje de nuestro Creador. Y digo entendido el mensaje de nuestro Creador, porque ya no andamos como antes. Quizás hay gente que viene a la iglesia, hermanos, huyéndole al infierno. Y esa no debe ser la motivación que teníamos. Entendemos a nuestro Creador, entendemos el propósito de nuestro Dios, y eso es lo que nos debe mover a nosotros. Yo les preguntaba a los jóvenes el viernes acá en la iglesia, cuando tú estás en una clase de matemáticas, escuche bien esto, cuando estás en una clase de matemáticas y viene ese maestro y tú no entiendes ni pitoche de lo que el maestro está diciendo, y te metes 2 semanas y el maestro te trata de explicar y tú no entiendes, y no hay forma que puedas hacer un ejercicio de matemática porque no lo entiendes, y no puedes avanzar en esa materia porque no entiendes. Pero viene otro maestro y te dice, mira, esto es así, y tú entiendes, y tú comienzas a hacer la matemática de esta manera, y porque entendiste. Igual viene el cristiano, hermanos. Usted le puede predicar el evangelio a todo el que usted quiera. Si el Espíritu Santo no es el que enseña por usted, en vano está. Eso es así. Aleluya. Abre el oído, como dice ahí en Hechos capítulo 16. Abre el oído para que puedan entender. Dice la palabra de Dios, y ¿cómo entenderán si nadie les explica? Hermano, usted puede conocer la Biblia como los testigos de Jehová. Ellos explican la Biblia y la gente no entiende. Y la gente quiere pertenecer a ellos porque le huyen al infierno. Pero no entienden. Si usted está en la iglesia porque no quiere ir al infierno, usted todavía no ha entendido el mensaje de salvación. Y el mensaje de la salvación es sencillo, el mensaje del evangelio es sencillo. Y yo lo he estado diciendo todo el tiempo aquí hoy. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, declara con una avidez tremenda, extraordinaria, el mensaje de salvación. Dice a partir del versículo 8 y 9, dice de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Usted no puede hacer nada para obtener la salvación. Absolutamente nada. Es un regalo que Dios da al hombre. En su infinita gracia, en su infinita misericordia. En varias ocasiones ahí mismo en ese pasaje, él dice, miren abajo en el versículo 5 dice, por gracia, por regalo de Dios. Y ahora en el versículo 8 dice, esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. No puedes hacer nada. Es Dios quien hace la obra. Es Dios quien hace todo. Y por si fuera poco, dice el versículo 10 ahí, porque somos hechos por Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
En un principio vimos al hombre que solo puede responder a sus impulsos pecaminosos, a sus impulsos desobedientes, a Dios por su naturaleza caída. Ahora en nuestra nueva naturaleza el hombre ya no está sujeto a las reglas de este mundo ni a los deseos de la carne, sino que en su nueva naturaleza heredada de Dios, porque esa naturaleza que vive ahora en santidad no es del mundo, es de Dios. Porque cantábamos en el principio, decimos santo, santo, santo. Los ángeles del cielo cantan ¿qué? Santo, santo, santo. Digno es el Cordero de Dios. En latín, Agnus Dei, Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Y Él es el que pone en nosotros esta nueva naturaleza y nos da la bendición de ser nuevas criaturas, para hacernos nuevas criaturas en Cristo para buenas obras. Entonces ahora el teléfono aquel que no servía, sí sirve. Entonces ahora no lo vamos a poner en la basura, sino que lo vamos a utilizar, ¿verdad? Para comunicarnos, para entendernos, para acercarnos. Ahora el ser humano que había sido destituido de la gloria de Dios, viene a estar ¿dónde? Pegado a Dios, para gloria de Él, para hacer las cosas para las cuales el hombre fue diseñado. Dice ahí el versículo ese, dice, somos ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para darle gloria al Señor, para darle honra a aquel que es santo por los siglos de los siglos, aquel que merece toda nuestra honra y nuestro agradecimiento por habernos dado el don, por haber sido salvados por la fe en Cristo. A ver si se acuerdan, ¿cuál era la primera? Para ser salvados de nuestra vieja naturaleza, para adquirir una nueva posición, mis hermanos, y en tercer lugar, para un propósito bien definido, para el propósito de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Dios bueno, te damos las gracias por darnos la bendición y la oportunidad, Dios mío, de exponer tu palabra. Oh Dios Todopoderoso, te pedimos en esta hora, Dios mío, que tú obres, Dios Santo, en tu iglesia. Dios mío, y si hay alguien que todavía no te conoce, Dios mío, puede entregar su vida a ti. Si ha podido entender, Señor, el mensaje del Evangelio. Si ha podido, Dios mío, comprender lo que tú quieres con él o con ella, Señor. Te rogamos también por tu iglesia, si hay alguna persona, Dios mío, que estaba viviendo quizás un poco desorientado, Dios mío, quizás un poco, Señor, aislado. Señor, te pedimos que tú le hagas mirar la grande bendición que tiene en ti, que ya no está, Dios mío, en su vieja naturaleza, que tiene una nueva posición en ti, Señor, con un propósito, Dios mío, glorificarte a ti, andar en tus buenas obras, Señor. Permítenos ver estas grandezas, permítenos ver, Dios mío, las bendiciones que tenemos en ti, oh Cristo Jesús. Mi Dios, te rogamos en esta hora, mi Dios, que tú nos ayudes, Dios mío, a aceptar, Dios mío, tu palabra, Dios mío, y a ser conforme a ella. Te lo pedimos en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén.